Buenas tardes a todas y a todos. A nombre de la Corte de Apelaciones de La Serena, les doy la bienvenida a esta actividad consistente en una charla sobre la nueva Ley de Garantías para Niños, Niñas y Adolescentes. Siempre que aparece una nueva ley se corre el riesgo que su desconocimiento implique la mantención de inercias que justamente la ley ha pretendido superar. Y por eso nos agrada de sobremanera tener una nutrida concurrencia para interiorizarnos de esta de este nuevo cuerpo legislativo que viene de alguna manera a reemplazar de una manera, digamos, integral, importante, lo que nos regía hasta antes de su entrada en vigencia. Nos acompaña en esta oportunidad doña Patricia Muñoz, como defensora de la niñez, y doña Rocío Faúndez, subsecretaria de la niñez, cada una de las cuales tendrá la oportunidad de exponer sus puntos de vista respecto a la ley, actuando como moderador, quien ha sido el gestor de esta actividad y ministro de esta Corte de Apelaciones, don Felipe Pulgar. No los demoro más para que podamos escuchar a quienes realmente tienen para aportarnos en esta tarde, y los dejo entonces a cargo de don Felipe, doña Patricia y doña Rocío. Muchas gracias a todos una vez más por su asistencia. Muchas gracias a usted, señor presidente, por el apoyo constante y por su presencia en todas estas actividades que evidentemente dan realce a la actividad. Saludarlos a todos y todas. Me sumo a las palabras del señor presidente en términos de agradecerles, en primer lugar, a todos los que aceptaron esta invitación. Es un desafío, evidentemente, tener un articulado como la ley 21.430, no solamente porque constituye, creemos, una bajada en la Convención de Derechos del Niño, sino que además porque hay un desafío importante desde lo operativo, donde todos los que estamos presentes y los que no también, tenemos muchísima responsabilidad en que cada una de esas normas y principios se ejecute, y se ejecute siempre en el máximo de las posibilidades. Desde lo logístico, solicitarles que las personas que se encuentran presentes puedan apagar sus micrófonos. Van a tener la posibilidad de formular preguntas en el momento en que aquello se les autorice. Comentarles que por la magnitud de la charla se está transmitiendo también por el canal del Poder Judicial a nivel nacional, así que tenemos ahí una alta convocatoria. Me sumo además a los agradecimientos que formula el señor presidente a doña Patricia Muñoz García, defensora de la niñez, y a doña Rocío Faúndez García, subsecretaria de la niñez, las cuales han evidentemente colaborado desde el inicio, ¿cierto?, en todo lo que tiene que ver con políticas de infancia y de efectivización. Con ambas nos hemos reunido en algunas ocasiones y compartimos una visión importante en torno a la ejecución y a la necesidad de participar mancomunadamente en la ejecución de esta misma ley. Comentarles en cuanto a la estructura de la actividad del día de hoy, que cada una de las panelistas va a contar con un tiempo aproximadamente 20 o 25 minutos para plantear su punto de vista en torno a la temática que nos convoca, cuyo título es la nueva Ley de Garantías para Niños, Niñas y Adolescentes, principales desafíos y procesos de implementación. Les comento además, como ustedes saben, que el 15 de marzo del año en curso se publica la ley 21.430, que entra en vigencia de inmediato, salvo lo que tiene que ver con las oficinas locales de la niñez. Esto ocurrió el 15 de marzo del año en curso. En cuanto a algunas normas relevantes, a modo de contexto, recordar que la interpretación que se tiene que hacer la ley mandata que se haga efectivamente en beneficio del niño, niña y adolescente, sobre todo de los más vulnerados, reconociendo expresamente principios relevantes como su calidad de sujeto de derecho, que no es sino la concreción del anhelado artículo, ¿cierto?, de la Convención Internacional del año 1989, que Chile ratifica el año 90. Considera una serie de principios y de reglas, y en particular lo relacionado con el interés superior del niño, la igualdad y no discriminación, la autonomía progresiva, la efectivización de los derechos, las cuales además constituyen pilares fundamentales del mismo texto internacional, además de incorporar antecedentes relevantes como la perspectiva de género, la progresividad en materia de derechos humanos, la participación, entre otras. Establece, para mi gusto, además, una imperiosa obligación de los órganos, y en particular del Estado, de darle prioridad a la atención relacionada con niños, niñas y adolescentes.
lo cual se plasma en los artículos 16 como estableciendo el principio de prioridad y además el de la inexcusabilidad en el artículo 62, estableciendo además mecanismos de control como la acción de tutela administrativa en el artículo 61 y la acción de reclamación de ilegalidad, exigiendo que los órganos que aplican alguna medida de protección, sea por acuerdo, oficina local, sea por imposición de sentencia, el tribunal, deba motivar su decisión de aplicar, ¿cierto?, una medida o no, lo que puede ser evidentemente controlado por esta vía. Y el principal insumo que aporta tiene que ver justamente con la creación de un sistema de protección que establece una protección universal y especializada y también una protección administrativa y judicial. La universal entendiéndola como la promoción y protección de los derechos de todo niño, niña y adolescente, que es siempre una protección administrativa a cargo de las oficinas locales y otras instituciones, y la especializada que puede ser administrativa o judicial, ¿cierto? Porque ya existe la constatación de una amenaza o vulneración de derechos, entendiendo además que la judicial es la protección residual, cuya regulación está expresamente establecida en el artículo 68 para casos que conocemos como complejos, ¿no?, donde la medida implique la separación del niño de su familia, limitación de relacionamiento, entre otros aspectos. A modo de contexto, eso y lo que nos convoca hoy día justamente a analizar cómo esto, que en el papel aparece de manera auspiciosa, lo podemos concretar en la realidad. Para estos efectos, en primer lugar, entonces, dejo a nuestra primera invitada, doña Rocío Faúndez. Ella es trabajadora social y licenciada en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica, magíster en Estudios Sociales y Políticos de la Universidad Alberto Hurtado y máster en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra. Estuvo 10 años a cargo o en la vía académica en la Universidad Alberto Hurtado, posteriormente como profesional consultora realizando estudios aplicados para incidencia pública en el Estado y la sociedad civil. Se desempeñó además en el área de estudios del Consejo Nacional de la Niñez, liderando el área de estudios del Programa para el Acceso Inclusivo, Equidad y Permanencia en la USACH. Sus temas de interés han sido variados a lo largo de su trayectoria, en particular relacionados con niñez, con migrantes, democracia, género, inclusión, participación ciudadana, teniendo en común siempre los cruces entre lo social y lo político y el enfoque de derechos como horizonte normativo. Desde marzo del año en curso, además, se desempeña como subsecretaria de la niñez. Subsecretaria, entonces, usted tiene la palabra por los tiempos anunciados y al finalizar ambas exposiciones daremos un espacio para ronda de preguntas. Muy bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas tardes, ministro. También saludo al presidente de la Corte, Sergio Troncoso, a la defensora de la niñez, con quien nos encontramos con harta frecuencia porque justamente la tarea que nos convoca cada una desde nuestro rol así lo requiere, un trabajo conjunto bien articulado. ¿Me avisan si están viendo la pantalla que compartí? Lo vemos sin problema. Súper. Y bueno, si bien ya se comentó mi currículum, voy a partir por reiterar y agradeciendo muchísimo la convocatoria y la concurrencia, el interés que ha generado este webinar, que nos colabora directamente en la labor de la subsecretaría en términos de la difusión que tenemos que hacer, ¿verdad? No solo de la ley como tal, sino que también respecto de la instalación del sistema mismo. Quiero reiterar que yo no soy abogada de formación, yo soy trabajadora social y politóloga, entonces si bien estamos comentando cuestiones normativas y legales, yo voy a poner el énfasis en aquellos aspectos más propios del rol de subsecretaría que tengo hoy día y lo declaro anticipadamente porque puede que haya alguna imprecisión normativa en términos legales o jurídicos y ahí le pido ayuda a todos los profesionales presentes del derecho que yo sé que podrán corregirme en los casos necesarios, ¿sí? Respecto de la ley, yo sé que a esta altura esta introducción, considerando el público aquí presente, quizás es un poco redundante, pero como ya señaló Felipe recién, hay un camino que el Estado de Chile ha venido recorriendo desde la Convención de Derechos de la Niñez y desde específicamente la ratificación en el año 90, donde se establece una nueva relación del Estado reconociendo a la niñez como sujetos de derecho. Yo he contado desde que estoy en este rol que mi primer trabajo como trabajadora social fue en una oficina de protección de derechos cuando las OPD eran un piloto, el año 2001, y se hablaba de la reforma de Sename en esa época, y se hablaba de cómo íbamos incorporando este cambio paradigmático, ¿verdad?, de la Convención a las políticas públicas ya 11 años después de la ratificación. Entonces, ha sido un camino lento, largo, difícil,
fuertemente empujado por los distintos actores, tanto desde el Poder Judicial como desde la sociedad civil, ya que eran bastante los obstáculos estructurales que era necesario remover, y me atrevo a decir que todavía son significativos los que toca seguir removiendo, pero hoy día claramente estamos en un estado muy distinto en el que estábamos cuando comenzó este camino. Uno de los valores fundamentales de la Convención, como sabemos quienes estamos aquí, es que todo niño, niña, adolescente es sujeto de derechos, en un sentido fuerte a nivel de derechos políticos, sociales, culturales, económicos, civiles. Esto se traduce en que la niñez es un actor protagónico en la sociedad y por lo tanto puede contribuir en la vida social y política, y el trabajo que tenemos también es generar las condiciones para la efectivización de sus derechos y para que pueda concretarse esa participación. Algunos hitos relevantes de este camino que se ha recorrido tienen que ver, por un lado, con la misma ratificación de la Convención, la Ley de Tribunales de Familia, el 2007 la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, donde diría que por primera vez hay un cuerpo legal significativo que se articula desde los enfoques y principios propios de la Convención de una manera más específica. El 2007 y 2009 tenemos como un hito la creación del subsistema de protección social Chile Crece Contigo y la ley respectiva, que nos parece relevante mencionarlo porque, y aquí hago un breve paréntesis, yo creo que en el mundo de la niñez, en el mundo especializado en la niñez, hemos tenido como dos tradiciones que a ratos parecen discurrir por lados distintos. Hay un mundo más vinculado a la salud, ¿verdad? Y más centrado en la noción de desarrollo integral, en el enfoque de bienestar, y donde hay profesionalmente más predominancia de médicos, médicas, psicólogos, psicólogas, etcétera, y hay toda una corriente más dominada por el mundo de abogadas, de abogados y de trabajadores sociales, que es el que tiene que ver más con la mirada proteccional, con el enfoque de derechos y con todo lo que es la protección especializada. Y justamente yo creo que uno de los esfuerzos, por supuesto no están los primeros en la lista, pero es un esfuerzo importante que nos toca hacer a quienes estamos hoy día en la implementación del sistema, seguir buscando las maneras de articular estas dos tradiciones, que a ratos parecieran hablar lenguajes muy distintos, habitar lugares muy distintos. Entonces, por eso a mí me pareció relevante, de hecho, introducir aquí el subsistema de protección social, porque si bien era un subsistema que se diseña desde un enfoque de bienestar y desde una lógica de desarrollo integral en la primera infancia, a partir de evidencias empíricas del neurodesarrollo, etcétera, hay una afinidad y una convergencia natural en términos de varias cuestiones que son centrales para el enfoque de derechos, y se trata de una de las iniciativas de trabajo intersectorial que, si bien es perfectible y necesita mucho fortalecimiento, ha sido, yo diría que señera en el contexto del esfuerzo de Chile por dar una respuesta más integral a los temas de niñez, y de hecho ha sido observada por varios países de la región también como un referente, el subsistema Chile Crece Contigo. El 2015, en el contexto de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, se sientan las bases de este compromiso ya mucho más concreto del Estado de Chile de avanzar hacia la construcción de un sistema de garantías y protección integral de derechos de la niñez, en línea también con la constatación que se hacía a nivel internacional desde inicios del siglo XXI de que muchos países habían hecho el cambio normativo y tenían ya una ley coherente con el enfoque de derechos de la Convención, a pesar de lo cual la respuesta del Estado seguía siendo fragmentada. Por lo tanto, se empezó a trabajar fuertemente en esta noción de sistema, la necesidad de poner como una estrategia imprescindible de la respuesta estatal hacia los temas de niñez el carácter sistémico, ¿sí? Por lo tanto, la política y el plan del 2015-2018 establecen esta hoja de ruta respecto de instalar un sistema, y efectivamente entra a tramitación la ley de garantías. Sabemos que hubo varios proyectos de ley anteriores, pero la ley que hoy día tenemos entra a tramitación el 2015 y se inicia una serie de construcciones institucionales que son relevantes para el sistema, porque se crea la Defensoría de Derechos de la Niñez, la Subsecretaría de la Niñez, el nuevo Servicio de Protección Especializada. La última pieza institucional muy relevante para el sistema tiene que ver con el nuevo Servicio de Reinserción
y Justicia Juvenil, que se encuentra ya en las últimas fases de tramitación. Y por último, el 15 de marzo, como poniendo, podríamos decir, la guinda de la torta a este proceso, que por supuesto no termina, sino que es nada más que el puntapié inicial, se publica por fin, después de una larga tramitación, la ley de garantías. Yo siempre señalo que la parte buena de que haya sido una tramitación larga y a lo largo de la cual se fue perfeccionando el proyecto inicialmente presentado y también se fueron introduciendo una serie de medidas que no siempre resultan totalmente consistentes, me atrevería a decir. La parte buena de esa tramitación prolongada es que al haber sido llevada por dos administraciones, además de distintos signos políticos, esto de verdad se fue transformando en un compromiso del Estado de Chile, y estuviera gobernando quien estuviera gobernando hoy día, si bien yo represento claramente al gobierno del presidente Gabriel Boric, que tiene un lugar muy importante en su agenda programática, las temáticas de niñez y adolescencia desde un enfoque de derecho, estuviera gobernando quien estuviera gobernando hoy, tendría que estar implementando un sistema de garantía, porque la ley así lo mandata. Por lo tanto, es muy importante comprender que por esta vía de este largo recorrido, paradojalmente quizás, las políticas de niñez y adolescencia se han ido transformando cada vez más en una política de Estado más que en una política de gobierno, y es justamente en la dirección en la que deberíamos seguir. Entonces, bueno, respecto de la ley misma, la ley tiene por objeto la garantía y protección integral, el ejercicio efectivo y el goce pleno de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y mandata a la creación de este sistema de garantías y protección integral, que estará integrado por el conjunto de políticas, instituciones y normas destinadas a respetar, promover y proteger el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, cultural y social de niños, niñas y adolescentes hasta el máximo de los recursos de los que pueda disponer el Estado. Yo recuerdo que en su primera versión el proyecto de ley terminaba varias de las declaraciones de derechos hablando de sujeto a disponibilidad presupuestaria. Y fue una de las cuestiones que fue largamente discutida en la tramitación, y finalmente la formulación quedó hasta el máximo de los recursos de los que pueda disponer el Estado, ¿sí? En términos de cuál debería ser el límite hacia el cual deberíamos disponibilizar recursos para garantizar derechos de la niñez y la adolescencia. Algunas de las características de la Ley de Garantías que parece importante relevar desde la Subsecretaría de la Niñez: instala un sistema que reconoce a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, saliendo ya de manera más definitiva, podríamos decir, de una mirada tutelar. Sabemos que este cambio cultural, si uno lo quiere plantear en esos términos, no es una cosa que uno pueda caracterizar como etapas sucesivas, como que se ratificó la convención e inmediatamente el cambio cultural vino, o que hay una cosa secuencial. Yo diría que hasta el día de hoy tenemos en una serie de dispositivos, instituciones, quizás la persistencia o la coexistencia de una mirada más tutelar y una mirada de enfoques de derecho, pero ya la Ley de Garantías termina con uno de los, podríamos decir, enclaves más característicos de la mirada tutelar en Chile, que era la Ley de Menores, que además consistentemente era observada por el Comité de Derechos de la Niñez al Estado de Chile como un problema su persistencia. Se basa en un paradigma de protección integral de derechos, y el adjetivo integral aquí juega un rol muy importante, sobre todo considerando la concepción de protección social que en Chile ha predominado en las últimas décadas y hacia dónde nos quisiéramos mover en términos de protección. Y pensando en esta cascada proteccional, ¿verdad?, que se describía preliminarmente, donde tenemos una protección de carácter universal, tenemos una protección especializada que sigue estando como parte del sistema, y tenemos además una serie de mecanismos de protección administrativa, de los cuales la protección social universal también es parte, pero con la tutela administrativa que tenemos que hacer emerger, ¿verdad?, en este periodo, se completa el carácter integral de esta articulación de distintos niveles y sistemas de protección, que cuando esté en óptimo funcionamiento y en régimen debería implicar que las necesidades de protección especializada deberían ser cada vez más acotadas y deberíamos tener además una protección especializada de mayor calidad. La Ley de Garantías mandata a las instituciones del Estado para que actúen de manera coordinada para atender a las necesidades de niños, niñas y adolescentes según su ciclo de vida.
con el fin de proteger y garantizar los derechos. Se acerca al territorio, tiene una expresión territorial a través de las oficinas locales de niñez. Esto también fue algo que fue incorporado en el proceso de tramitación. Yo recuerdo que una de las primeras observaciones al proyecto de ley tenía que ver con que no había una expresión local, y sin una expresión local del sistema era muy previsible que pudiera quedar como un esfuerzo de articulación a nivel nacional o a nivel central, pero que costara mucho que esto se tradujera en una articulación efectiva allí donde se encuentran niños, niñas, adolescentes y sus familias, que es donde efectivamente se tiene que verificar el impacto concreto en sus vidas y en sus trayectorias. La Ley de Garantías reconoce la participación de la niñez y adolescencia como fundamental para adecuar las políticas públicas a sus necesidades reales. Este punto es crucial en el sentido de que podríamos armar un sistema de acompañamiento a las trayectorias de carácter intersectorial y con una correcta ejecución, pero si prescindimos del principio de participación y de una operacionalización de dicha participación, no estaríamos hablando de un sistema de garantía. Y aquí estamos hablando de la necesidad de ir avanzando en una serie de mecanismos en un país donde efectivamente tenemos una ley de participación ciudadana, la 20.500, bastante insuficiente, y donde tenemos muy pocos dispositivos institucionalizados de participación para el mundo adulto. Aquí estamos hablando de un salto muy importante a nivel institucional y también cultural, porque necesitamos institucionalizar la participación de la niñez y la adolescencia. Y por último, la ley mandata realizar ajustes tanto a la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia, a pesar de que todavía se encuentre vigente, y a su plan de acción. Entonces, todo esto nos da una hoja de ruta bastante clara que tenemos que cubrir para poder llegar a instalar el sistema de garantía. La institucionalidad del sistema de garantías, como hablamos, tiene que ver con normas, con instituciones, con políticas y programas, pero está compuesta al menos por las siguientes instituciones. La rectoría o el liderazgo del sistema está en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y en el Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia, que cuando sesiona para temáticas de niñez se llama Comité de Desarrollo Social, Familia y Niñez. Tenemos a la Subsecretaría de la Niñez, que se creó el año 2018 y que tiene la función de la articulación intersectorial, efectivamente, para concretar y efectivizar el sistema de garantías. Tenemos a la Defensoría de la Niñez de su rol de organismo autónomo de derechos humanos, el Servicio Nacional de Protección Especializada, que entró en funcionamiento el 1 de octubre recién pasado, y que depende del Ministerio de Desarrollo Social. La Subsecretaría de la Niñez tiene funciones de supervigilancia respecto del servicio, pero la dependencia es del Ministerio. Está el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que, como señalé recién, está próximo a terminar su tramitación. Tenemos las oficinas locales de niñez. Hay 15 oficinas locales de la niñez piloto que comenzaron a instalarse durante la administración anterior, y que hoy día necesitamos no solo ampliar la cantidad de oficinas locales de niñez. Entonces durante el 2022 tenemos que instalar 90 oficinas locales de niñez nuevas, sino que además a estas 15 que ya venían de la administración anterior entran en un periodo de transición para poder dar cuenta de los estándares que la Ley de Garantías nos impone, y que suponen una serie de cambios a los que, si alcanza el tiempo, me voy a referir. Tenemos el Consejo de la Sociedad Civil de la Niñez, el COSOC de la Subsecretaría de la Niñez. Tenemos el Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, que en la cuenta pública presidencial, así como se anunció el incremento de la cantidad de oficinas locales de niñez, también se anunció antes de junio del próximo año la instalación del Consejo Consultivo Nacional, y uno de los primeros reglamentos que va a llegar a puerto es el que reglamenta justamente este consejo. Y desde luego esto es todo lo que tiene que ver con la institucionalidad pública basal, pero el sistema de garantías en su sentido más esencial debería también articular a todos los actores públicos, privados, del tercer sector en los distintos niveles, regional, local y nacional, y de los distintos sectores para trabajar coordinadamente en pro de los derechos de la niñez.
La protección integral de derechos a la que aludí anteriormente se basa en 4 premisas. Todos los derechos serán cubiertos, puesto que son indivisibles, no podemos priorizar o excluir algunos de los derechos. Todos los niños, niñas y adolescentes sin focalización, y aquí yo diría que está uno de los puntos cruciales en cuanto a la transición que tenemos que hacer con las oficinas locales de niñez piloto, que tenían una estrategia de hiperfocalización donde se iba a buscar a ciertas familias a partir de un orden de prelación del sistema de atención de niñez, y tenían como requisito excluyente que no existiera vulneración de derechos. El llamado de la Oficina Local de Niñez y del sistema, teniendo ya publicada la Ley de Garantía, tiene en la universalidad uno de sus principios fundamentales. Todas las medidas necesarias, administrativas, jurídicas, etcétera, de manera gradual y continua, todos los poderes públicos articulados y articulando esta cascada, como yo decía anteriormente, o engranaje de distintos tipos y distintos niveles de protección. A nivel de los principios, son numerosos y no me voy a detener en todos ellos, solo quiero destacar 3 que para el trabajo que estamos desarrollando actualmente a nivel de pedagogía dentro del Estado, podríamos decir, para la instalación del sistema, resultan fundamentales. La prioridad para la niñez y la adolescencia, que además especifica para algunos servicios en específico una prioridad adicional para niños, niñas y adolescentes atendidos ya sea por el servicio de protección especializada o por el nuevo servicio de reinserción. Progresividad y no regresividad de derechos, y la traducción presupuestaria de esto tiene que ver con que incluso en contextos de crisis económica o de emergencias de distintos tipos, los presupuestos, las partidas presupuestarias de niñez deberían ser las últimas que sean tocadas, es decir, siempre seguir avanzando para seguir adicionando la protección integral de derechos, pero en ningún caso retroceder. Y el principio de intersectorialidad, de nuevo, no como una estrategia posible de seguir, sino que como un imperativo. Entonces, algunos desafíos, les pido a los organizadores que me avisen cuánto tiempo me queda, porque para saber cuánto tiempo más me puedo extender, pero ya estoy llegando a los puntos finales. Vamos, perfecto, subsecretaria. Súper. Sigo entonces. Algunos desafíos que es importante socializar respecto de la administración pública y su funcionamiento que nos plantea la Ley de Garantía. Estamos hablando de una transformación de la administración pública y la buena gobernanza que implica, entre varias otras cosas, superar la fragmentación de las intervenciones más sectoriales y una comprensión reducida de la niñez solo a la protección especializada. Se solía hablar hace unos años de la cenamización de las políticas públicas de niñez, o de la narrativa del Estado y la respuesta del Estado respecto de la niñez, y acá claramente estamos hablando de una mirada radicalmente distinta de protección integral que tiene un carácter universal y donde la protección especializada viene a ocupar un lugar bien definido dentro de esta protección integral. Y esa transformación de la administración pública y la buena gobernanza, podríamos discutir largamente, supone una serie de instrumentos de gestión. Para transformar la administración pública, y en el rol que yo ocupo puedo dar cuenta de ello, si bien el marco normativo y los reglamentos son de gran importancia para poder llevarlo a cabo, es fundamental pensar en herramientas de política pública muy concretas que permitan ir llevando a cabo esto. Porque, como aparece en el segundo punto, estamos hablando de una innovación en el diseño y planificación de las políticas que apunten a la intersectorialidad y eventualmente a presupuestos compartidos, pero donde además estamos pensando en que el sistema va a tener, cuando esté en régimen, una serie de mecanismos que van a permitir levantar brechas de oferta desde el nivel local al nivel regional, al nivel nacional, y esa detección de brecha de oferta va a tener que ser mandatoria en términos del proceso presupuestario anual. Entonces, va a tener que incorporarse, así como la ley mandata, por ejemplo, que en la cuenta pública anual de los distintos ministerios y servicios, cada ministerio y servicio debería dar cuenta de aquellas acciones relacionadas con niñas y adolescencia.
también necesitamos ir introduciendo en el proceso presupuestario anual, y para esto metodologías de marcación de la inversión pública en niñez y adolescencia y una serie de otros mecanismos van a permitir hacerle seguimiento a esas partidas presupuestarias e ir avanzando en una lógica consistente para ir reduciendo las brechas programáticas existentes. Está el desafío de coordinar sistemas de información a nivel de recopilación de datos y de análisis, y sabemos que esto es una ambición del Estado de Chile hace ya varias décadas y que presenta una serie de obstáculos estructurales que hay que remover. Y estamos hablando de la participación tanto de la sociedad civil y de las niñas, niños y adolescentes, y hacemos mención a la sociedad civil porque justamente, como yo decía, no estamos en un país donde ya existe un nivel importante de institucionalización de participación de la sociedad civil y del mundo adulto. Por lo tanto, necesitamos avanzar en ambos frentes para efectivamente poder ser consistentes con los principios de la ley de garantías. En términos de la instalación del sistema, y yo sé que quizás va a haber preguntas al respecto, porque justamente yo creo que estamos cerrando un periodo inicial de diseño de hoja de ruta y de articulación con los actores más principales, pero no hemos socializado ampliamente esta hoja de ruta, y es un camino que justamente ahora pronto esperamos empezar a recorrer. Hemos estado muy abocados al diseño e implementación del modelo de oficinas locales de niñez, como les relaté recién, desde la publicación de la ley el 15 de marzo, la actual administración entra el 11 de marzo, viene todo un proceso de mirar el modelo de la oficina local de niñez y poder hacer los ajustes para, sin detener el ritmo de la instalación de oficinas locales, porque la ley contempla que al cabo de 5 años en cada comuna de Chile tiene que haber una oficina local, pensando en este rol de una articulación de un sistema local de garantías y un dispositivo que no sea estándar, sino que sea pertinente para cada uno de los municipios y que en conjunto con el municipio levante todo lo que existe a nivel territorial sobre niñez. Y aquí el supuesto desde el cual estamos partiendo es que casi no hay territorios en Chile, o no hay territorios en Chile donde no se haga nada respecto de niñez, o donde no exista cuando menos una red de actores que trabajan en niñez. Por lo tanto, para que el sistema sea pertinente, tiene que reconocer todo ello que ya existe, identificar todo aquello que falta, y hemos generado un mecanismo que permite tener marcos presupuestarios flexibles para que cada territorio pueda también decidir qué es lo que le falta y qué es lo que necesita reforzar para tener el sistema, en conjunto con el equipo de intervención basal que requiere la oficina local para poder dar cumplimiento al trabajo de la protección administrativa. Entonces, hemos estado fuertemente abocados a ese rediseño y a la propuesta de transición de las 15 oficinas locales de la niñez piloto, donde además en muchos casos había coexistencia de oficina local de niñez con oficinas de protección de derechos. Para la siguiente camada de oficinas local de niñez hemos priorizado territorios que no tengan oficina de protección de derechos, y que además tengan instalado el módulo de gestión, el modelo de gestión social local del Banco Mundial, con el cual sobre el cual esperamos construir una serie de articulación de las respuestas de asistencia social y de distintos servicios sociales en los municipios. Tenemos ya de las 90 con las que hay que partir este año, hay 46 que la semana pasada fueron invitadas a sumarse al proceso y ya dijeron que sí. Y ahora próximamente comenzamos la invitación a 44 comunas adicionales para poder sumarse al proceso. Hemos estado abocados a la elaboración de los reglamentos que la ley mandata para la instalación del sistema de garantías. La gran mayoría de esos reglamentos tienen como fecha límite el 15 de septiembre de este año, porque son 6 meses a contar de la publicación de la ley. Tenemos uno solo, que es el que ya entra en mayor detalle respecto de las oficinas locales de niñez, que tiene un periodo más largo. Varios de esos reglamentos requieren de trabajo conjunto con la Subsecretaría de Evaluación Social, con la Dirección de Presupuestos. Está el trabajo con SECPRES a propósito de los reglamentos, y hemos, en el caso de algunos de ellos, también tenido colaboración con la Defensoría de la Niñez, con el Bloque por la Infancia, con algunos actores puntuales. Tenemos el trabajo intersectorial para ajustar el plan de acción a los mandatos de la Ley de Garantías,
Y tenemos el trabajo intersectorial para armonización de la ley de garantías con otras leyes involucradas, como la ley que crea el Servicio de Protección Especializada, la ley de tribunales de familia, la ley de subvenciones. La ley de garantías también establece plazos específicos para estos procesos de armonización, y claramente el proceso de armonización con la ley de tribunales de familia va mucho más allá de lo que es la modificación de un marco legal, porque, como todos quienes están hoy día conectados tienen muy claro, para poder hacer emerger la nueva protección administrativa y poder delimitar bien cuáles son los roles de los tribunales al respecto, hay todo un camino ahí que hay que recorrer y que estamos trabajando con el Ministerio de Justicia muy estrechamente, y con el Poder Judicial necesitamos abrir la conversación cuanto antes también. Aquí voy a hacer un breve paréntesis, y de nuevo me disculpan si la precisión de los términos legales no es la correcta, pero el hecho de que la ley de garantías no contemplara un periodo de vacancia, yo diría que nos supone un desafío bastante importante, porque si bien la ley da un plazo de 5 años para la instalación de las oficinas locales de niñez, y por lo tanto para que el sistema como tal, pudiéramos decir, esté en régimen, hay una serie de otros aspectos de la norma que ya están vigentes en este momento, entonces hay una serie de entidades, los municipios, los tribunales de familia, etcétera, que ya están operando como, de facto, como si el sistema ya estuviera instalado. Entonces, yo diría que es evidente que hay un periodo de instalación que va a ser prolongado, y durante el cual se va a producir un periodo en el cual vamos a tener a la ley ya vigente, pero no vamos a tener ese sistema que la ley crea plenamente instalado o en régimen, y eso, repito, genera una serie de desafíos para los distintos actores del sistema. Con esto termino. Me interesa relevar algunos procesos estratégicos que nos parecen fundamentales para el sistema, pero que al mismo tiempo tienen una envergadura y una complejidad importante, y creo que es importante visibilizarlos así. La protección administrativa, entendida como el compromiso de todos los órganos del Estado para la protección de derechos de la niñez y la adolescencia, pero también pensando en este mecanismo de tutela administrativa y de seguimiento de casos que tiene que llevar a cabo la OLN, claramente es un proceso estratégico en el sentido de que en él se juega también la existencia y la eficacia del sistema de garantía, y yo diría que tiene un carácter tan foráneo para la administración pública en Chile y supone una serie de cambios de funcionamiento tan intensos que efectivamente va a ser un desafío importante, y así lo estamos asumiendo. El modelo de gestión presupuestaria, como yo decía, el sistema a través de sus mesas interinstitucionales va a tener una serie de mecanismos para ir detectando brechas de oferta, pero sin una inversión sustantiva para poder ir acortando esas brechas de oferta, el sistema no existe. Para que ustedes se hagan una idea, la ley de garantías trae un informe financiero que está asociado a la instalación de las oficinas locales de niñez, pero el sistema no es las oficinas locales de niñez. Las oficinas locales de niñez necesitan articular, entre varias otras cosas, oferta programática, y sabemos que ahí hay brechas sustantivas en una serie de ámbitos, y que son justamente las que la ley, el sistema va a tener mecanismos para levantar la brecha, pero no nos va a servir de nada identificar brechas y que todos los actores hagan su función si no logramos traducir esto en un modelo sostenible, progresivo, y que año a año vaya robusteciéndose, de gestión presupuestaria que se entronque con el proceso anual del Estado de elaboración de la ley de presupuestos también. La participación de niñas, niños y adolescentes es tan fundamental como, yo diría que contracultural, me atrevo a decir, en el caso del Estado de Chile. Está el compromiso ahí asumido de instalar antes de junio del próximo año el Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia, que se conforma a partir de los consejos consultivos comunales. Hemos estado trabajando también con la DOS, con la División de Organizaciones Sociales de la CGGOV, a propósito de instructivos de participación ciudadana que también incorporen la participación de niñez y adolescencia. Hay todo un trabajo ahí que estamos haciendo de, como yo llamo, pedagogía al interior del mismo Estado a propósito de la incorporación de participación de niñez y adolescencia
en una clave sustantiva y saliendo de lógicas de participación instrumental o decorativa o ritual que han solido caracterizar la participación de la niñez y la adolescencia, y en el sentido de que muchas veces culturalmente se entiende que invitar a niños, niñas y adolescentes a participar equivale a ponerlos de fondo o a hacerles preguntas rituales o una participación únicamente consultiva, ¿sí? Hay un proceso ahí, hay un camino que es importante de recorrer. Yo diría que la Defensoría de la Niñez claramente ha sido pionera y ha empujado fuertemente muchos de esos procesos y gracias a eso hoy día 2022 estamos en un escenario distinto del que probablemente estábamos antes, pero claramente persisten una cantidad de prácticas culturales, concepciones respecto de la niñez que siguen siendo muy contrarias o que presentan resistencias para poder avanzar en la participación. Y por último, y con esto sí termino, la intersectorialidad. La intersectorialidad yo diría que es como la piedra filosofal o el santo grial no solo de quienes trabajamos en niñez y adolescencia, sino que de quienes trabajamos en política social en general. Y estamos todos de acuerdo no solo en que es imprescindible, sino que es muy fácil decir intersectorialidad, comprometer intersectorialidad, pero es muy difícil operacionalizarla. Y eso también tiene que ver con que no siempre se entiende que la intersectorialidad tiene distintos niveles y distintos grados, y es muy importante tener claro de qué grado de intersectorialidad estamos hablando para no generar expectativas que luego se frustren. Entonces, nos hemos encontrado con muchos actores dentro del Estado. Voy a dejar de compartir pantalla para poder verles mientras termino de hablar. Dejar de compartir. Nos hemos encontrado con muchos actores en distintas reparticiones del Estado que te dicen, yo no creo en la intersectorialidad, en el sentido de muchas personas que te dicen, llevo años participando en una serie de mesas, en una serie de espacios que no concluyen en nada y por lo tanto tengo la percepción de que la intersectorialidad solo me quita tiempo para mis labores diarias, pero que a la larga es como una fantasía a la que tenemos que renunciar porque es algo que no se puede conseguir. Y claramente, lo repito, sin intersectorialidad no vamos a tener sistema, y esto supone una serie de desafíos sumamente importantes en términos políticos, metodológicos, presupuestarios, de todo tipo, y yo diría que ahí hay un trabajo muy importante de innovación que tenemos que llevar adelante. Estamos trabajando el desafío de la intersectorialidad en conjunto con la DCI, con la División de Coordinación Interinstitucional de la SECTE, porque tenemos claro que incluso aunque la ley establece una serie de mecanismos y dispositivos de trabajo intersectorial, la ley que crea el servicio también, las comisiones coordinadoras de protección, la ley que crea el nuevo servicio de reinserción también tiene comisiones coordinadoras de protección a nivel nacional y regional. Sin embargo, necesitamos articular las funciones de esos distintos espacios y no siempre a un espacio corresponde una función, y necesitamos encontrar una manera de que la intersectorialidad se transforme en un trabajo concreto, no excluyente con los trabajos bilaterales, y que la gente, digamos, lograr de a poco ir entendiendo colectivamente que el espacio no necesariamente garantiza su funcionamiento mensual o periódico, no necesariamente garantiza que la intersectorialidad ocurra, y necesitamos ir buscando mecanismos eficaces para ello. En ese desafío estamos. Y agregaría que la intersectorialidad, que se suele entender únicamente como el trabajo coordinado entre sectores del Ejecutivo, a eso se suma la necesidad de la coordinación interinstitucional, y para eso instancias como estas son fundamentales. Si no logramos trabajar articuladamente como Poder Judicial, como Poder Ejecutivo, como Poder Legislativo, porque la Ley de Garantía nos mandata a todas, a todos, no lo vamos a lograr tampoco. Y ahí yo quiero valorar el trabajo que hemos podido hacer a propósito del último diálogo constructivo con el Comité de Derechos de la Niñez, donde no solo lo preparamos en conjunto, sino que además asistimos en conjunto a Ginebra, los tres poderes. Esta semana tuvimos una reunión con representación de los tres poderes con algunos miembros del comité para pedirles profundización respecto de algunas de las recomendaciones recibidas el 9 de junio. Entonces, sin trabajo interinstitucional y sin trabajo intersectorial no lo vamos a conseguir. Con eso termino. Veo que hay varias preguntas, entonces entiendo que después de la presentación de Patti vamos a poder tener
el espacio para esa conversación y hacernos cargos de esas preguntas. Así es. Muchísimas gracias, subsecretaria. Agradecerle por su exposición y, como usted bien dice, las consultas que han ido surgiendo las vamos a formalizar, ¿cierto?, cuando termine nuestra siguiente invitada, que ustedes también la conocen, doña Patricia Muñoz García. Ella es abogada de la Universidad Católica de Temuco, magíster en docencia universitaria de la Universidad del Desarrollo y desarrollaba su carrera profesional en ámbitos relacionados con la protección de los derechos de la niñez y adolescencia. Se desempeñó hace un tiempo como gerenta de la División de Atención a las Víctimas y Testigos, como directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales, y durante 9 años como fiscal especializada en delitos sexuales y violentos, todo en el Ministerio Público de nuestro país. A lo largo de su desarrollo profesional ha comprometido su accionar con la generación de políticas públicas transversales que potencien el reconocimiento y respeto irrestricto de los derechos y garantías de los niños. Actualmente, desde abril de 2018, designada y se desempeña como la primera defensora de los derechos de la niñez por la votación unánime del Senado, y además compañera de largas y tantas mesas de trabajo. Gracias, defensora, como siempre, por su presencia, por su apoyo, y tiene usted la palabra. Muchas gracias, ministro Pulgar. Agradezco en primer término al ministro presidente, don Sergio Troncoso, la posibilidad de compartir con la ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena y con todos quienes hoy día se han conectado, que son muchísimos, más de 170 personas conectadas acá. Quiero y aprovecho esta instancia para reconocer públicamente, ministro Pulgar, su trabajo periódico, persistente, sin descanso, tanto como juez y ahora como ministro, porque los derechos de niños, niñas y adolescentes sean una realidad en nuestro país, y la verdad es que ver ese compromiso desde la judicatura es algo que se agradece enormemente, y estoy seguro que muchas de los jueces y juezas que están conectadas en esta sesión también tienen ese mismo empeño, ¿no es cierto?, porque los derechos de los niños, niñas y adolescentes sean una realidad. Agradezco también tener la posibilidad de compartir este espacio con la subsecretaria de la Niñez. Aclaro que somos García ambas, pero no somos parientes, es solo una casualidad. Y agradezco, ministro Pulgar, que no haya referido los años hace los cuales trabajé en la Fiscalía, porque dadas las circunstancias de la vejez galopante, se agradece significativamente. Yo quiero comentar, creo que la subsecretaria ha permitido, y si me permiten compartir pantalla, que hay aspectos que no sea necesario desarrollar con mayor profundidad, pero la idea es que podamos, ¿no es cierto?, conversar acerca del desafío que representa este nuevo sistema. Y parto por hacer el énfasis en esa palabra, sistema. Porque eso involucra dejar de entender el trabajo por estanco y de cada una de las instituciones que integran este sistema como una posibilidad que va a redundar en resultados distintos de lo que hasta la fecha hemos obtenido. Por eso es que era tan importante esta ley. Por eso es que nos parece, y creo que todos quienes estamos conectados en esta instancia sabemos que desafortunadamente en Chile muchas veces a nivel legislativo no tenemos suficiente organización, o a veces partimos al revés. Y en este caso, la primera ley que debimos haber tenido era la ley de garantía, que era la ley marco que establecía los parámetros desde los cuales tanto la familia, la sociedad y la institucionalidad se tenía que conducir en relación con los derechos de niños, niñas y adolescentes. Pero no, partimos de otra manera, y lo bueno es que a pesar de esa dificultad ya tenemos la ley 21.430 que establece claramente ciertas definiciones que debemos cumplir. La idea es que podamos entonces, desde esa perspectiva, hacer un foco en no olvidar, y esto puede parecer reiterativo e innecesario, considerando que muchos de ustedes trabajan a diario con los derechos de los niños en el terreno, en el territorio, que están resolviendo sobre sus situaciones vitales, pero creo que no debemos perder de vista que cuando hablamos de la ley de garantías hablamos del cambio y el tránsito que como país debimos haber hecho hace 30 años, o hace más de 30 años, al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, erradicando esta lógica del análisis de la situación irregular de niños, ¿no es cierto?, como abandonados o niños a quienes había que intervenir como desde una lógica asistencialista en razón de su exclusión y como meros objetos de protección, a lo que hoy día esta ley nos propone, y más bien nos impone, que tiene que ver con el paradigma efectivo de la protección integral, que hace alusión y desarrolla de manera sustantiva y normativa el enfoque de derechos personalizados. Y yo me permito hacer ahí un énfasis particular, que pongan ojo en las reglas de interpretación que establece esta ley de garantías en su artículo 3º, donde establece una prohibición expresa para todos quienes trabajamos en el ámbito de la institucionalidad de hacer interpretaciones que afecten la esencia de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Les hago ese foco porque me parece relevante que entendamos que cuando hablamos de esta ley tenemos necesariamente que hacer un cambio de switch mental y posicionarnos en una lógica en que la protección es distinta de la consideración de niños como meros objetos de protección. Porque esta ley parte por hacer un reconocimiento explícito, imprescindible, de la condición de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, y por lo tanto desde esa perspectiva incluye significativamente y desarrolla con mayor acuciosidad los principios y derechos que la propia Convención sobre los Derechos del Niño les asegura. En esa línea, y sin ánimo de dilatar en exceso esta presentación, acá en la lámina que vamos a disponibilizar, por supuesto, a todos quienes han asistido, se la vamos a hacer llegar al ministro Pulgar, están los principios que están contenidos en esta ley. La consideración como sujetos de derecho, el interés superior del niño como un eje central, la igualdad y no discriminación, el fortalecimiento del rol protector de la familia. Hago un énfasis en esto porque ustedes recordarán cómo muchas veces los detractores de esta ley planteaban que esta ley venía a, comillas, destruir a la familia, a evitar que los padres y madres puedan ejercer sus deberes y sus obligaciones en relación con los niños. Muy por el contrario, esta ley pone un énfasis específico en el rol que tienen, desde mi perspectiva, insustituible las familias en la posibilidad de asegurar y proteger derechos de niños, niñas y adolescentes. Lo que pasa es que esta ley le dice al Estado y a sus órganos, ojo, a las familias tampoco las podemos abandonar y tenemos la responsabilidad de entregarle cada vez más y mejores herramientas para que puedan desarrollar los procesos de crianza con reconocimiento, con protección y con estándares en los cuales se prevengan las vulneraciones a los derechos que ellos a diario pueden llegar a enfrentar. Por supuesto, el derecho y deber preferente de los padres a cuidar y educar a sus hijos, la autonomía progresiva, otro foco de debate muy permanente, ¿no es cierto?, que en general procura para sus detractores posicionarse como en oposición al rol y el ejercicio de los papás y de las familias en su rol. Y quienes trabajamos en esto sabemos que muy por el contrario a lo que se plantea desde esas posiciones, la autonomía progresiva se construye también desde la dinámica que los adultos responsables de ese niño, niña, adolescente van generando en las posibilidades de que ellos y ellas ejerzan de manera personal y directa sus propios derechos. Focos relevantes en la efectividad de los derechos que contiene la ley, generando garantías de exigibilidad de los mismos, como se contempla, por ejemplo, en el artículo 2, pero también en la norma a propósito de la tutela administrativa, la responsabilidad, como consecuencia de esa exigibilidad de la administración del Estado de satisfacer aquello, la protección social, la prioridad, progresividad y no regresividad, participación, inclusión, difusión de los derechos de niños, niñas y adolescentes, intersectorialidad y participación y colaboración ciudadana. Yo ya les mencionaba el tenso debate que en su momento se generó a propósito del derecho y deber preferente de los padres y la autonomía progresiva. Afortunadamente primó la definición que permitió mantener este principio como un eje rector de la ley 21.430 porque es esencial y parte intrínseca de los derechos inalienables de niños, niñas y adolescentes en consideración de su evolución y que se entiende, por supuesto, integrado en una lógica en la cual el interés superior de niños, niñas y adolescentes es, en definitiva, el foco central en su triple dimensión o triple identidad, tanto como principio interpretativo fundamental, como derecho sustantivo y como norma de procedimiento, aquel que debe ser protegido, cautelado en el ámbito familiar, como también en el ámbito institucional, entendiendo, por supuesto, este interés superior como, en definitiva, la satisfacción de todos los demás derechos que le asisten a los niños, niñas y adolescentes en su calidad de sujetos de esto. Esta ley también tiene avances normativos, ya la subsecretaria de alguna forma lo relevaba, ¿no es cierto?, particularmente en lo que tiene que ver con las normas de gasto. Máximo de recursos disponibles en la efectivización de los derechos de segunda generación, o sea, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Eje central y esencial para el desarrollo armonioso e integral de cualquier niño, niña y adolescente. Pero también la imposición del deber a la institucionalidad pública de priorizar tanto en la formulación como en la ejecución de políticas públicas y de gasto y el acceso a las prestaciones a aquellos derechos de niños, niñas y adolescentes, con una clara mención a la imposibilidad, tratándose de derechos humanos, de aplicar reglas de regresividad. Y en otro foco que para nosotros como Defensoría de la Niñez es particularmente relevante, porque ya lo decía y agradezco el reconocimiento que la subsecretaria hace en ese sentido, para nosotros como Defensoría de la Niñez es esencial que niños, niñas y adolescentes sean quienes a través de sus propias voces tengan el espacio para demandar aquello que necesitan. Nosotros siempre decimos que esta institución, la Defensoría de la Niñez, nació por, para y con
los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile. Y esperamos y seguiremos instando porque toda la generación, el diseño, implementación y evaluación de política pública relacionada con ellos y ellas no prescinda de su participación efectiva e incidente, que va mucho más allá de una foto en una reunión, que va mucho más allá de una convocatoria a lo lejos en el tiempo, sin una consideración sistémica que en definitiva les incluye y les integre en aquellas definiciones que institucionalmente vamos adoptando. Si seguimos bajo esa línea, sin atender a asegurarles el ejercicio efectivo a su derecho a opinar y participar, lo que vamos a seguir haciendo es cometiendo errores de pertinencia al diseñar e implementar política pública que esté destinada a ellos y ellas, porque necesitamos su demasiado valiosa opinión en relación con aquellos temas que para ellos y ellas son particularmente significativos y necesarios de visualizar. Nos parece que es ineludible considerar que la Ley de Garantías constituye un avance en lo que al acceso a la justicia se refiere y no podemos sino relevarlo en un contexto que ha sido propiciado precisamente por una ilustrísima Corte de Apelaciones de nuestro Poder Judicial, particularmente considerando dos derechos que son muy significativos. El derecho a ser oído de niños, niñas y adolescentes, pero también el derecho, en el contexto del acceso a la justicia, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la especialización. En el primer sentido, lo relevante de que la opinión sea oída y considerada o tenida debidamente en cuenta, como se refiere por la propia observación del Comité de los Derechos del Niño, ¿no es cierto?, en la bajada que hace del derecho a ser oído, no solo en los procedimientos judiciales, también en los procedimientos administrativos, pero con expresas manifestaciones, particularmente en los artículos 34 y 35 de la ley, que nos obligan a quienes intervenimos con niños, niñas y adolescentes a protegerles efectivamente en su honra, en su dignidad, en su intimidad, asegurándoles mecanismos de participación acordes a su edad, a su madurez y grado de desarrollo, y a la posibilidad de entregar esas opiniones por sí mismos o quienes ellos y ellas estimen pertinentes. Y en relación a la tutela judicial efectiva, esto es particularmente fundamental porque el artículo 50 de la ley 21.430, como ustedes ya deben haber revisado, asegura a todo niño, niña y adolescente una representación jurídica en aquellos procesos en que se ve involucrado. Como Defensoría de la Niñez, nosotros hemos demandado en cada uno de los casos en los cuales hemos debido conocer la designación por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del abogado o abogada que va a ejercer esta obligación contenida en la Ley de Garantías, porque tal como lo ha referido la subsecretaria, esta ley empezó y se encuentra vigente desde el 15 de marzo del presente año. Pero nos parece que esta representación jurídica no puede ser cualquiera. Y por ello, el día de ayer valoramos muchísimo la presentación que hiciera el presidente de la República, Gabriel Boric, de este programa que a través de las corporaciones de asistencia judicial pretende entregar representación jurídica a niños, niñas y adolescentes, pero sí hacemos el énfasis que esto demanda de la especialización necesaria. No estamos en condiciones de cumplir haciendo un check de que entregamos o designamos un abogado o una abogada para representar a un niño si es que éste no es capaz de entender los desafíos que representa la representación de su interés superior y su interés manifiesto eventualmente, y cómo además esa representación jurídica tiene que contextualizarse en la lógica de una defensa especializada que implique a través del mecanismo del trabajo interdisciplinario conocer de manera muy específica quién es ese niño, niña o adolescente, qué es lo que realmente requiere y de qué forma, por tanto, demandar la intervención judicial con una efectiva especialización que redunde en una decisión que afecte de manera relevante las posibilidades de su condición vital. Y en ese sentido yo hacía referencia, ¿no es cierto?, al derecho que representa este artículo 50 para todo niño, niña y adolescente a una representación jurídica especializada y personal. Y hago énfasis en esos dos conceptos porque la ley no asegura cualquier representación, sino una que sea especializada y personal. Y por lo tanto ese es el estándar que debe satisfacer el Estado de Chile a través de sus órganos al momento de ejecutar esa designación. Y en ese sentido, en términos de la garantía de este derecho, obviamente lo que se plantea en la ley es que el Estado proveerá la existencia de esta oferta para garantizar progresivamente el derecho en defensa letrada, especializada y autónoma para estos niños, pero nosotros aquí hacemos un ojo, una alerta, tratándose de procedimientos por medidas de protección y BIF, la propia ley establece la obligatoriedad del abogado del niño, niña, adolescente.
y la omisión de esa designación se sanciona con la nulidad de todo lo obrado. Por lo tanto, esto representa una particular atención y un específico desafío para nuestra institucionalidad, porque desafortunadamente, y las juezas y jueces que estarán en este conversatorio, ministros, consejeros técnicos o incluso profesionales de programa, se darán cuenta de que la cantidad de niños con causas por medidas de protección y por violencia intrafamiliar desafortunadamente son bastantes, y por lo tanto ahí tenemos un deber y un desafío necesario de entender. En términos de la dimisión institucional, vuelvo a la palabra inicial: sistema, enfoque sistémico, protección integral, la implementación asociada a la articulación. El sistema de garantías se define como el conjunto de políticas, instituciones y normas dirigidas a la niñez y la adolescencia. ¿Y para cumplir con qué? Con el deber de este sistema de asegurar que se respeten, promuevan y protejan los derechos de los niños, niñas y adolescentes, garantizándoles a ellos y ellas, sin ninguna distinción ni discriminación, su desarrollo físico, mental, espiritual, moral, cultural y social. No me voy a detener acá, pero es obvio y que estamos todos involucrados desde distintas perspectivas en esta coordinación del sistema, en esta actuación del sistema, y eso incluye al Poder Judicial, incluye al Congreso, incluye al Poder Ejecutivo a través de sus distintos órganos, por supuesto la Defensoría de la Niñez desde su responsabilidad de observar y hacer seguimiento a las actuaciones de los órganos del Estado, y también a los servicios dependientes de los distintos ministerios que deberán ejecutar, con un rol preponderante, imprescindible, diría yo, además de la Subsecretaría de la Niñez, que tiene que ser el rector de este sistema. Ya se ha hablado de cuál es el cierre institucional del sistema, que nos falta solo la última, comillas, patita, en términos de legislatura, que es el Servicio de Reinserción Social Juvenil. Todo indica que si las cosas siguen como están previstas, debiéramos ya en agosto probablemente tener esa ley como ley de la República, porque no debemos olvidar la vinculación intrínseca y necesaria que este sistema debe dar a aquello relacionado con el sistema proteccional, pero también con aquellos niños que, como sabemos también en la mayoría de los casos, transitan desde el sistema proteccional a un vínculo con el sistema de justicia juvenil en razón de la incapacidad, particularmente del sistema de protección, de evitar, ¿no es cierto?, que puedan llegar a tener espacios de contacto con la criminalidad. Ya hablaba el ministro Pulgar de la protección universal y la protección especializada, y cómo en el contexto de la protección especializada también tenemos que evaluar las posibilidades de quedarnos solo con la protección administrativa o requerir la intervención judicial. Esto implica necesariamente un escalamiento de las intervenciones, ¿no? Y por lo tanto, el primer foco de atención, la primera respuesta tiene que estar centrada en el ámbito local, porque es obvio que el ámbito local es más, o más bien, debe ser más oportuno y eficiente al momento de intervenir. Y por lo tanto, la Oficina Local de Niñez ahí tiene un desafío particularmente relevante si consideramos que, como me imagino muchos de ustedes saben, el pilotaje que se hizo de las 12 oficinas locales de niñez fue, al menos por la Defensoría de la Niñez, cuestionado severamente en términos de cómo, de forma metodológica, no había sido capaz de satisfacer con los objetivos que estaban detrás, y ello ha derivado en una modificación estructural de su forma de funcionamiento, y de hecho estamos a la espera de la información concreta del Ministerio de Desarrollo Social y Familia sobre esas definiciones, que creo que sería importante poder aprovechar en esta instancia para conocer. Y el Tribunal de Familia, que interviene, pero ya no como ahora que interviene en el más del 95-98% de los casos. La judicialización en nuestra realidad nacional es la habitualidad. El sistema fue concebido para que eso sea distinto y para que cambie, y por lo tanto implica los ajustes necesarios y también la consideración de que el tribunal interviene en aquellos casos que la necesidad específica del niño, niña y adolescente demande de una decisión privativa de un órgano jurisdiccional que deba intervenir en aquellos casos en que la sede administrativa no tenga esas capacidades desde el punto de vista normativo o técnico. Acá nosotros tenemos la presentación como alternativas de flujo. La verdad es que no me quisiera detener mucho en ellos, pero la idea es cómo un caso ingresa a la oficina local, se reciben los antecedentes, se realiza un diagnóstico por la oficina determinando si es un caso de protección universal, elaborándose un plan de protección con
conversado, sugerido por el gestor de casos al niño y a su familia, se consigna un acuerdo, la oficina local implementa las medidas, realiza el seguimiento del monitoreo y luego hace un cese fundado de las medidas. Pero también en casos de protección administrativa, que implica la posibilidad de analizar la necesidad de intervenir de un tribunal, aquello tiene relación con un flujo que para nosotros debiera ser distinto, ¿no es cierto? Al menos en la parte o los 4 primeros puntos se corresponde con lo que hemos conversado en la lámina anterior, pero luego se da la posibilidad de que la familia no comparezca o que la familia incumpla ese plan de intervención. Tratándose de un caso de protección universal, correspondería entonces evaluar la pertinencia en razón de la necesidad específica de ese niño, niña y adolescente por parte de la Oficina Local de la Niñez y de sus equipos técnicos preparados y especializados para ello, si es que conforme a su interés superior corresponde a la intervención judicial. Si no se corresponde a la intervención judicial, el caso se cierra, se puede registrar el incumplimiento como un factor de riesgo y se debe mantener el seguimiento de la situación del niño, niña, adolescente. Si por el contrario, por riesgo o amenaza de vulneración de derechos, se estima necesaria la intervención del tribunal, se puede requerir de la medida judicial complementaria, aunque la oficina local conserva la obligación de mantener la ejecución de las medidas del plan, hacer seguimiento y determinar el cese fundado de la medida. Y en los casos de protección especializada, nosotros lo que observamos como flujo es que se mantiene, ¿no es cierto?, el diagnóstico que se realiza en la oficina local, pero si existe una sospecha de vulneración, se deriva al diagnóstico especializado del Servicio de Protección Especializada, en que se puede elaborar el plan únicamente por la oficina local de niñez con la intervención de la familia, pero también puede requerirse la intervención si es que se requieren medidas de exclusiva competencia del tribunal. Lo relevante es que se coordina la ejecución del plan entre la oficina local y el servicio de protección y el tribunal de familia en caso de haber intervenido, con la necesidad de hacer el seguimiento permanente para tomar la decisión del cese del caso. En términos de resumen, por lo tanto, la derivación a los tribunales de familia desde las oficinas locales de niñez va a depender de si se trata de un procedimiento de protección universal o especializado. En el primer caso, si es que hay un incumplimiento de parte de la familia del plan de intervención, ¿no es cierto? Si hay un caso de protección especializada, la derivación al tribunal de familia debiera ser necesaria en razón a sus privativas facultades constitucionales y legales. Y en los casos de protección universal, se debe evaluar el interés superior del niño y si aquello implica, en ese caso específico, insisto, la necesidad de hacer esta derivación y lograr esta vinculación con el tribunal para poder hacer diferencias con lo que hasta la actualidad tenemos. Tenemos un sistema de implementación progresiva y así tenemos el Servicio de Protección Especializada, como ustedes saben, funcionando desde octubre del año pasado. Pongo énfasis en 4 tópicos: la planta y los traspasos de funcionarios de Sename. Este es uno de los temas particularmente criticados por el Comité de los Derechos del Niño. Nosotros como Defensoría de la Niñez lo sostuvimos durante la tramitación legislativa. No podemos esperar resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo. Y por lo tanto, los procesos de evaluación y de supervisión permanente son esenciales para que quienes trabajan con los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos tengan y cumplan los estándares técnicos que se requieren. La subsecretaria ya hablaba de la dictación de reglamentos, algunos de los cuales todavía se encuentran pendientes y que son relevantes de concluir en la etapa necesaria para que esto no se siga dilatando. Nuestra particular preocupación y crítica con la reacreditación de los organismos colaboradores. Como han de saber, hay un proyecto de ley que lo que pretende es dilatar, una vez más, un proceso de acreditación que deberá cumplirse en los meses próximos. Y acá, para nosotros, es demasiado relevante como Defensoría de la Niñez hacer el énfasis de que los niños no pueden seguir pagando el costo de la incompetencia de las instituciones del Estado para hacer su trabajo, en términos de una regulación debida del control y supervisión de los estándares que los organismos colaboradores deben satisfacer para no seguir exponiendo a niños, niñas y adolescentes a vulneraciones de derechos. Por su parte, en relación a la implementación de garantía, las oficinas locales de niñez, la participación de niños, niñas y adolescentes, los proyectos de ley asociados a la modificación de la Ley de Tribunales de Familia y del Servicio de Protección Especializada y los reglamentos. Y acá me tomo de una expresión realizada por la subsecretaria para recordar lo desafortunado que es que en nuestro país siga vigente la ley de menores, a pesar
de que tenemos la ley 19.968 y que ya tenemos la ley 21.430, y urge que esa ley se modifique. Acá tenemos una imagen donde nosotros proyectamos el antes y después en términos organizacionales, pero no me quiero detener ahí. Me quiero detener en esto y con eso voy finalizando, ministro Pulgar, porque seguramente ya estoy pasada en el tiempo, como es usual en mi vida, pero estas son las instancias de coordinación intersectorial, articulación. Comité Interministerial de Niñez y Adolescencia, la Subsecretaría de la Niñez, la Ceremi. En el sistema de garantía está la mesa nacional, la mesa regional, la mesa comunal. En el subsistema de protección especializada está la Comisión Coordinadora de Protección Nacional, las comisiones coordinadoras regionales, y en el subsistema de reinserción social juvenil, la Comisión Coordinadora Nacional y el Comité Operativo. Ojo con el desafío que representa la, comillas, coordinación. Esta ley impone deberes. Y voy a ser enfática en esto porque yo sigo yendo a reuniones donde las instituciones del Estado representadas por distintas personas insisten en hablar de el apoyo de salud, el apoyo de educación, el apoyo, y no se trata de apoyo, se trata del cumplimiento de deberes del Estado a través de sus órganos en relación con los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y el trabajo intersectorial, si no funciona desde la perspectiva de la integralidad que nosotros como Defensoría de la Niñez entendemos, exige un sistema, nos va a hacer mantener los resultados que hasta la fecha tenemos para mostrar. Y por eso ponemos foco en 4 puntos. La integración, que creemos que se logra en términos intersectoriales bajo 2 ejes, el de inclusividad y el de mancomunidad. El primero, que propende a la participación de todos los involucrados dentro de la adopción de decisiones, tanto a nivel rector estratégico como articulador, o sea, implementación en red. Y el segundo, que propende a que todos tengan responsabilidades concretas y bien definidas. Como segundo concepto, el de la calidad, específicamente considerando las políticas públicas complejas que involucran a varios actores, como es este sistema de garantía, donde es imprescindible cuidar la coherencia del diseño a través de una coordinación eficiente. Porque esta coordinación eficiente permite resguardar la coherencia interna, o sea, la pertinencia entre los objetivos y los procedimientos, y la externa, que son los grados de sincronía con otras intervenciones públicas. En términos de la gestión de redes locales, que es otro concepto esencial desde nuestra perspectiva, la capacidad que tengan las redes locales para generar grados de confianza, acceso a la información y capacidad de resoluciones de los conflictos es fundamental para el éxito de los sistemas. Y por lo tanto, aun cuando se tengan niveles positivos de integración intersectorial a nivel nacional, es esencial generar esas condiciones a nivel local. Y como cuarto concepto, nos parece esencial el valor público. Un modelo que se enfoca en el valor público busca que este sistema se enfoque en las necesidades de, en este caso, niños, niñas y adolescentes y sus familias. Y no ellos y ellas tener que adaptarse a las opciones que como sistema se les ofrece. Por ello es que se necesita que esto provea de prestaciones especializadas, pero cuya gestión y coordinación esté enfocada hacia la situación de cada caso. Los derechos humanos demandan la consideración específica de la situación de ese niño, niña o adolescente, no en términos generales de lo que pasa con todos los niños que viven en el norte de Chile, todos los niños que tienen una condición de migración. No es así, es cada caso individual y necesario de evaluar en ese contexto. Y por lo tanto se requiere una adaptación importante de las prestaciones de cada sector responsable de satisfacer estos derechos de acuerdo con su propia especialización. Entonces, hay un desafío desde los lineamientos estratégicos, que son los múltiples procesos de implementación, el reconocimiento y fortalecimiento de las garantías, la interdependencia de todos los componentes y, por supuesto, el cambio de la cultura organizacional, que implica un desafío trascendental para todos los servicios que están interviniendo. Y el órgano rector, por ello, es que es esencial el rol que la Subsecretaría de la Niñez cumpla desde el punto de vista de una capacidad técnica, oportuna, eficiente y eficaz para dictar y ejecutar estos lineamientos estratégicos. Y solo quiero terminar con una muestra que me parece que grafica las dificultades que representa el proceso de implementación y que deben tenerse a la vista al momento de analizar esto. Por ejemplo, en términos de las instancias de coordinación, tenemos las de nivel nacional, nivel regional y nivel local. Y ustedes pueden observar cómo a nivel rector no se observa que exista una distinción clara entre las funciones estratégicas del del Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y de la Niñez y la Adolescencia
con las otras instancias operativas de coordinación. No queda clara la congruencia con otras planificaciones gubernamentales como el plan de acción, ¿no es cierto?, las comisiones coordinadoras, especialmente con el sistema de responsabilidad penal adolescente que requiere ser integrado en esta mirada sistémica de manera ineludible. Y a nivel de articulación se observa duplicidad de instancias, sin que quede claro normativamente la relación entre la Mesa Nacional y las comisiones de protección. Al nivel regional, observamos que normativamente no se hace referencia al proceso de descentralización que demanda incorporar, a su vez, procesos de adaptabilidad regional. Y a nivel local, como Defensoría de la Niñez, nos parece que si bien la Ley de Garantías potencia este nivel, no quedan claros los ámbitos de responsabilidad de cada actor en estos niveles. Y no se observan planes locales o instrumentos locales de planificación con foco en la gestión de redes sociales y comunitarias, razón por la cual esto podría generar dificultades al momento de gestionar los casos en las oficinas locales de niñez. Agradezco la atención, espero no haberles aburrido muchísimo, comprenderán que es un desafío gigante el mirar todo esto y sobre todo implementarlo, pero estoy segura que muchas y muchos de los que están conectados acá contribuirán desde sus específicos roles en la protección efectiva de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, porque si me permiten finalizar con esto, ya no hay tiempo que perder, ni tiempo para seguir ensayando, si es que somos capaces de hacerlo bien o no. Los niños, niñas y adolescentes merecen una intervención acorde a lo que su calidad y condición de sujetos de derecho amerita, y como país estamos en deuda con ellos y ellas hace mucho tiempo. Muchas gracias, ministro Pulgar. Muchas gracias, defensora, como siempre sólida y además planteando una visión muy necesaria en torno a lo que viene, ¿no? Y la necesidad de que podamos actuar de manera bastante mancomunada, pero también pisando fuerte. Los niños, el otro día tuve la posibilidad de juntarme con los consejos consultivos de acá, y los niños demandan soluciones. Es muy potente que ellos ven todo de manera muy clara, mucho más clara que quizás muchos adultos, y además exigen respuestas, ¿no? Como la sensación de que estamos trabajando, como que ya no es una respuesta suficiente. Respecto a las preguntas que formula la audiencia, subsecretaria, voy a partir con algunas que las voy a unir. Algunos preguntan en torno a la implementación. Por ejemplo, en comunas como Quilpué no existen oficinas de protección y, por tanto, oficinas locales eventualmente no reemplazarían a algo, digamos. Entonces, ¿cuál es el plazo o si existe alguna suerte de calendarización en torno a darle prioridad a algunas comunas sobre otras para analizar cuándo estas comunas van a tener estas oficinas de protección o las oficinas locales en su minuto? Y si es que las oficinas locales tienen contemplada una línea proteccional relacionada con curaduría, y cómo la oficina local se va a articular con el sistema educacional. Gracias, ministro. Respecto de la consulta por el caso de Quilpué, lo estuve confirmando con mi equipo y efectivamente Quilpué es una de las 46 comunas que fueron invitadas la semana pasada a participar y ya confirmaron, acaban de confirmar. Entonces, justamente como yo decía, a ver, nosotros nos encontramos con que había una cantidad de comunas a las que se le habían comprometido desde la administración anterior oficinas locales de niñez, y tomamos como criterio prioritario mantener esos compromisos, porque más allá de administraciones más o administraciones menos, es un compromiso del Estado, no solo con una autoridad local, sino que con una comunidad local y sobre todo con niños, niñas y adolescentes de esa comuna. Entonces, hemos mantenido esos compromisos, pero sí en algunos casos hay algunas comunas que todavía en los municipios no tenían instalado el modelo de gestión social local y que entraron en prioridad para implementar gestión social local para luego implementar la oficina local de niñez. Pero en el caso de Quilpué, justamente es una de las que entra ahora en el proceso de asistencia técnica. Yo creo que para encuadrar también un poco es decir, desde fuera se podría ver como secretismo, pero tiene que ver con por qué todavía la manera en que se están instalando las OLN no ha sido comunicada de una manera más eficaz, y me hago cargo también de algo que plantea la defensora. Creo que es importante transparentar que al asumir nosotros y encontrarnos efectivamente con una ley de garantía recién publicada que cambiaba radicalmente el estándar respecto de lo que las oficinas locales tenían que hacer, encontrarnos con un proceso presupuestario que estaba en curso y por lo tanto había una ejecución presupuestaria que había que
asumir con premura, y yo creo que es algo que no siempre desde fuera del Estado se ve tan evidentemente, en el sentido de que uno debería decir, a ver, si uno va en un orden secuencial, esto debería ser primero diseñar, después consigue el presupuesto, después implementa, después evalúa, ¿no? Con una lógica lineal de política pública, pero lo cierto es que acá tú tenías un marco presupuestario dado, tenías que cambiar el modelo y por lo tanto cambiar las reglas de ejecución, y eso implica una cantidad de conversaciones con una cantidad de actores gigantes. Estoy totalmente de acuerdo con lo que señala la defensora de la niñez, que me parece que sería como para ponérselo en una polera, en el sentido de que la niñez y adolescencia de este país no tiene por qué seguirse haciendo cargo de las dificultades que tengamos los organismos para llevar a cabo nuestro trabajo. Pero me interesa transparentar que justamente ahora que estamos partiendo con las 46 primeras, tenemos ya mucho más claro una serie de cuestiones que vamos a salir a comunicar, porque obviamente para empezar el proceso de instalación hay cosas que tienes que tener súper claras, y me gustó mucho el modelo de los flujos que presentó la defensora, porque justamente va muy en la línea de lo que tenemos pensado para el modelo de intervención de las OLN. Entonces, creo que sería súper bueno poder tener una próxima instancia en que podamos ahondar mucho más en lo que es el modelo de la Oficina Local de Niñez. Respecto de la pregunta por la línea proteccional, yo diría que hay un compromiso normativo establecido no solo por el artículo 50 de la Ley de Garantía, sino que también por las normativas internacionales, en el sentido de que la representación jurídica de niños, niñas y adolescentes debería estar asegurada, sea la sede que sea. Entonces estamos hablando de sede judicial, pero también sede administrativa, y las oficinas locales de niñez en ese sentido van a ser sede administrativa. ¿Quiere decir eso necesariamente que las oficinas locales de niñez van a tener que tener un programa de curaduría, para plantearlo en términos súper concretos? No necesariamente. Quiere decir que el sistema tiene que asegurar que esas funciones ocurran. Entonces, justamente la instalación de los 17 centros regionales que el Ministerio de Justicia anunció ayer, y que tienen que ver con fortalecer la representación jurídica, que es algo que está en el programa de gobierno, es algo que está en la ley de garantía, es algo que ha sido observado por el Comité de Derechos del Niño, es decir, vienen por hartos lados las recomendaciones en ese sentido, va en esa línea, ¿sí? Tiene que ser un avance gradual, un avance progresivo, pero lo que sí está claro es que cuando el sistema esté en régimen, la representación jurídica de niños, niñas y adolescentes en todas las sedes debería estar asegurada, y es una de las cosas que tenemos que garantizar. Respecto de la pregunta del Ministerio de Educación y de los establecimientos educacionales, voy a irme primero al nivel local. En el espacio local, el modelo actual de las oficinas locales de niñez, que partió con un sistema de alerta fuertemente basado en datos administrativos y en un algoritmo que en base a datos administrativos identificaba niñas, niños y adolescentes que eran priorizados en esta clave bien focalizada de intervención que yo señalaba anteriormente. La misma implementación de esas oficinas locales fue demostrando que era necesario darle un lugar a lo que se llaman alertas sectoriales. Alertas sectoriales o alertas territoriales básicamente es lo que ha ocurrido de toda la vida, ¿no? Que, qué sé yo, el equipo de convivencia del establecimiento educacional o el equipo de salud en APS, etcétera, van levantando alertas cuando se encuentran con situaciones de riesgo de vulneración de derechos o de vulneración de derechos ya constatada, y se activan una serie de dispositivos. Entonces, las OLN piloto, que obedecían a un dispositivo bastante estandarizado y muy focalizado, ya habían incorporado el tema de las alertas del sistema educacional. Entonces, claramente en el modelo nuevo, todos esos puntos de contacto entre el Estado o distintos actores cogarantes y niños, niñas y adolescentes forman parte de aquellas alertas a partir de las cuales se tiene que activar el trabajo de la OLN, adicionalmente a lo que es la demanda espontánea, por supuesto, y eventualmente la demanda desde tribunales. Y a nivel nacional, el Ministerio de Educación claramente forma parte de estos dispositivos de articulación que la defensora recién mapeaba, ¿no? Del comité interministerial, de las comisiones coordinadoras de protección, etcétera, etcétera. Y solo aprovecho la pregunta para transmitir que efectivamente ese mapeo de una multiplicidad de instancias que las distintas leyes crearon, agrego que la nueva ley de
Reinserción y Justicia Juvenil también crea comisiones coordinadoras de protección, porque claramente no es posible operacionalizar la prioridad para niños, niñas y adolescentes de un servicio sin resguardar la prioridad que niños, niñas y adolescentes del otro servicio también tienen que tener frente a los órganos del Estado. Y ahí yo diría que hay un trabajo que con la ministra de Justicia hemos estado tratando de instalar, en el sentido de que cualquier mejora en la respuesta intersectorial respecto de quienes se encuentran en ambos servicios, se tiene que avanzar en conjunto, no puede ser avanzado por un lado o por otro, porque justamente rompería la lógica del sistema, y como bien señalaba la defensora, los adolescentes de responsabilidad penal adolescente, para ocupar el nombre que todavía tenemos vigente, también forman parte del sistema y también tienen que ser salvaguardadas su protección integral. Pero me fui por las ramas. Lo que quería decir es que educación forma parte de las distintas instancias de trabajo intersectorial, entonces es desde allí donde se llevan a cabo las conversaciones, más allá de que cuando hay cuestiones específicas que desarrollar, como lo que fue el plan Seamos Comunidad, a propósito del regreso a clase este año u otro, se realiza el trabajo en clave bilateral o en clave multilateral de los distintos sectores involucrados según corresponda. No todo el trabajo de articulación ocurre en los espacios formales de articulación, para ponerlo así, que puede ser muy obvio lo que estoy diciendo, pero creo que es importante visibilizarlo, como hay mucha articulación que va ocurriendo ya sea de manera reactiva o proactiva, pero a propósito de agendas concretas, y lo que sí es sumamente importante, y ahí acojo lo que decía Patricia, porque justamente hemos estado trabajando en ello, es cómo las recomendaciones del comité, como el programa de gobierno, como el Acuerdo Nacional por la Infancia y una serie de otros mandatos que vamos teniendo como Estado respecto de niñas y adolescencia, se articulan en una serie de instrumentos como es el plan y la política, que permiten irle dando seguimiento en lugar de seguir multiplicando infinitamente mandatos, estrategias, planes diversificados por todos lados, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. A la defensora, algunas preguntas relacionadas con el debido proceso, relacionadas siempre con las curadurías, que es un tema muy delicado, muy sensible, del cual tenemos mucho trabajo que hacer. Sabemos que en la práctica las curadurías quedan, ¿cierto?, en el Ministerio, alojadas en el Ministerio de Justicia desde la entrada en vigencia de la Ley 21302, pero básicamente existen algunas curadurías que sostienen la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes que no se encuentran enmarcados en una causa proteccional, sí en una causa contenciosa, que evidentemente pueden tener además, digamos, adosada alguna protección, pero estamos pensando en las causas relación, cuidado, alimentos, en fin. Muchos de esos abogados, sobre todo la Corporación de Asistencia Judicial, si bien cuentan con trabajador social, lo cierto es que hay muy pocos recursos para producir pruebas. Entonces, en la práctica, ¿cómo esta ley que contempla el debido proceso para los niños y niñas en el contexto judicial debiese verse, digamos, aterrizada en lo concreto en relación justamente con las curadurías? Si le activamos el audio a la defensora, por favor, don Héctor. Gracias. Bueno, obviamente este es uno de los desafíos probablemente más relevantes que impone la ley, en parte por lo que yo trataba de transmitir al momento de hacer la exposición. Cuando hablamos del abogado, del niño, niña, adolescente, hablamos de la necesidad de que el Estado satisfaga en esa designación con determinados estándares que permitan que ese abogado no intervenga solo, ¿no? Por eso es que nosotros, si ustedes revisan el capítulo 5 del informe anual 2021 de la Defensoría de la Niñez, que está en nuestra página web, ahí lo que planteamos es cómo hacer el tránsito de la representación jurídica a la defensa especializada de niños, niñas y adolescentes. Y eso nos parece que supone al menos un trabajo en triada, donde se pueda abordar la perspectiva psicosocial que se produce, ¿no es cierto?, con ese niño en particular y específico, y luego que cómo eso logra transmitirse y traspasarse al profesional que desde el ejercicio del derecho deberá defender precisamente las garantías y los derechos ante un tribunal en el ámbito contencioso, ya sea en la línea de lo que plantea usted, ministro, o también en el ámbito administrativo. Ojo, no perdamos de vista eso.
Pongo como ejemplo, solo a modo de reflexión, la situación de los niños migrantes que enfrentan procesos de regularización o procesos de expulsión desde el punto de vista administrativo, que no cuentan tampoco con abogados y que muchas veces eso ha implicado la intervención de nosotros como institución para evitar expulsiones o cosas de otra naturaleza. Entonces, veía por ahí una pregunta también que se relacionaba con esto y que tenía que ver con las curadurías, si coexistían con este abogado en la consideración que estamos conversando. Y la idea es que no coexistan. De partida, parece imprescindible modificar la ley 19.968, que hoy día establece como una facultad del juez o jueza la designación del curador, ¿no es cierto?, para poder establecer aquello como un mandato en la ley desde la perspectiva de las exigencias que impone el artículo 50 de la Ley de Garantía, estableciendo entonces esa exigencia de especialización. Y en ese sentido, la curaduría debiera ser modificada desde esa concepción, que hoy día en términos de especialización no satisface las necesidades que imponen los derechos de los niños. Por supuesto que hay casos en que sí, está el programa Mi Abogado que ha desarrollado una línea de especialización que es conocida por quienes estamos probablemente en esta sesión, pero no es la generalidad, no es para todos los niños, y por lo tanto ahí hay un foco de atención particularmente relevante en el cual nosotros como Defensoría de la Niñez hemos hecho un énfasis, hemos entregado al Ministerio de Justicia los estándares que nos parecen resultan imprescindibles para hablar de defensa especializada y esperamos que con el sponsor de la Subsecretaría de la Niñez también logremos que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos entienda e integre esos estándares en los procesos de contratación de cualquier profesional que deba desenvolverse representando o defendiendo los derechos de niños, niñas y adolescentes. Subsecretaria, respecto del nuevo servicio de protección especializada, hay algunas preguntas en torno a cómo esta ley va a poder contemplar en el fondo una reducción considerable en torno a las listas de espera, que sabemos es un problema que no solamente se ha mantenido, sino que en muchas ocasiones genera una vulneración de derechos de un grado medianamente abordable en el mediano plazo, muchas veces lo transforma en grave, con consecuencias quizás vitales para niños y niñas. Y de esta forma, ¿cómo esta ley se enmarca en los procesos de licitación de los colaboradores? Estamos pensando si va a haber alguna intervención en cuanto a los tiempos de intervención, en los traspasos de casos, en la especialización de los profesionales. Respecto de las listas de espera de los programas ambulatorios, así como yo trataba de transparentar cuáles son las condiciones concretas en las cuales se está instalando el sistema, porque estamos hablando de algo que está descrito normativamente, pero que ahora toca instalar en condiciones sociales bien concretas. Nosotros asumimos, cuando asumimos el 11 de marzo, nos encontramos con un servicio que no había completado todavía su proceso de instalaciones, algo a lo cual la defensora también hizo referencia anteriormente. Nos encontramos con una lista de espera de programas ambulatorios que venía de la histórica de Sename, que se había engrosado de manera importante durante la pandemia, y para la cual el presupuesto para el 2022 que nos había dejado la Administración Interior no contemplaba un solo peso para reducir la lista de espera. Esa fue la situación en la cual nosotros entramos. Entonces, efectivamente es un tema que hemos estado trabajando no solo a propósito del presupuesto 2023, que es lo que ya a nosotros nos permite tener mayor maleabilidad en términos de disponibilidad presupuestaria, sino que nos pusimos a ver las posibilidades de realizar reasignaciones con el presupuesto 2022. La Defensoría de la Niñez interpuso un recurso de protección para el servicio, para mí misma, para la ministra de Desarrollo Social, que como hemos conversado en otras ocasiones, me parece que tiene que ver con el rol de cada una de las instituciones dentro del sistema, ¿sí? Entonces, efectivamente, la gravedad de la continuidad de las listas de espera de los programas ambulatorios es tal que amerita que empleemos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance. A propósito de todo eso, lo que yo puedo contar es que desde esas reasignaciones presupuestarias, que de pronto yo digo, es muy poco glamoroso que yo lo explique así, porque es casi como explicar cómo uno en su casa va juntando los pesos para poder hacer una compra que no tenías prevista en el presupuesto del mes, pero necesito que se entienda que es de eso de lo que estamos hablando, de cosas así de concretas y prosaicas. Hemos logrado reasignar para poder crear 6.900 cupos adicionales para este año, con el presupuesto que teníamos, que van directamente a acortar listas de espera de PRM, de PPF, etc. Respecto del próximo año, hicimos una apuesta importante en términos de lista de espera,
pero no me quiero exceder de mi rol en términos de que estamos todavía en proceso presupuestario dentro del Estado. Entonces, efectivamente, está la propuesta que nosotros enviamos a Dirección de Presupuestos, ocurrieron las comisiones técnicas, hay todo un camino que tiene que seguir todavía hasta que llegue la propuesta del Estado, o sea, del Ejecutivo al Congreso. Entonces, no quiero generar falsas expectativas. Lo que quiero decir es que hay una prioridad del gobierno respecto de acortar las listas de espera o eliminarlas, me parece a mí decir, que eso está ocurriendo en el contexto en que el servicio también tiene que completar su transición hacia la nueva oferta programática. Entonces necesitamos engarzar esos dos procesos, porque no es que la oferta programática esté inmóvil y estamos hablando de una lista de espera inmóvil o que aumenta o se achica día por día, sino que estamos hablando de cosas que se están moviendo al mismo tiempo. Aprovecho de comentar que desde el Servicio de Protección Especializada se valora muchísimo la mesa de implementación que estuvo trabajando con el Poder Judicial, entiendo que a fines del año pasado, y creo que sería súper valioso poder retomar esa instancia a propósito de los temas de programas ambulatorios, pero también de varios otros que tenemos entre manos. Salieron varias preguntas relacionadas a el tema de las funciones de las OLN y de las OPD. Y desde ahí es importante señalar que lo que la ley contempla, tanto en su texto como en el informe financiero asociado al proyecto de ley, porque en el fondo el informe financiero también te da pistas de qué presupuesto se disponibilizó para esto y cómo está pensado. El supuesto es que las oficinas locales de niñez van absorbiendo tanto las funciones, pero también los presupuestos de las oficinas de protección de derechos y del programa de fortalecimiento municipal del Chile Crece Contigo, que es a fin de cuentas el que financia al encargado comunal de Chile Crece Contigo. Es decir, esas son funciones que las oficinas locales de niñez van absorbiendo. Por supuesto que el proceso de instalación implica realizar esto de la manera menos traumática posible, y aquí no solo estoy hablando, por supuesto, de la situación de los trabajadores y trabajadoras de las OPD, pero sino también muy fundamentalmente de los procesos de intervención que llevan a cabo las oficinas de protección y de cómo no perder esa expertise que se ha ido acumulando en los casos de muchos equipos a lo largo de los años respecto de sus contextos territoriales. Entonces, el diseño de la instalación progresiva año por año de las OLN va asociado a los momentos en que se van extinguiendo los convenios de las OPD, y lo que estamos tratando de intencionar, lo que estamos intencionando en un trabajo conjunto con el servicio, porque esto lo estamos trabajando junto con el servicio, es la OLN no se instala en el momento en que se extingue el convenio de la OPD, sino que se produce un periodo de traslape. Y el periodo de traslape es el periodo en el cual hay que llevar a cabo de la manera, de nuevo voy a ocupar el mismo adjetivo, lo menos traumática posible, ese proceso de traslado. Y yo me atrevo a decir que si bien va a haber que tener una serie de estrategias para poder llevar eso a cabo, el objetivo último tiene que ver con resguardar lo más posible y no perder la capacidad instalada que tienen muchos municipios ya en sus oficinas municipales de niñez, en sus oficinas de protección de derechos. Hay un aprendizaje ahí acumulado que es importante preservar, ¿sí? Y no en todos los casos es así, pero en muchos casos sí lo es. Entonces, esa es un poco la lógica, y como repito, no solo es la lógica que la ley establece en su texto, sino que también el informe financiero es lo que instala, porque efectivamente los presupuestos de estos dos programas que yo he descrito van incorporándose al presupuesto de las OLN. Defensora, hay varias preguntas en relación con la curaduría y quizás aprovecharme de la buena voluntad, porque dentro de la mesa técnica interinstitucional de la región estamos con una comisión de curadurías que está trabajando en ampliar los cupos, pero además tenemos una meta a mediano plazo, que es construir una suerte de perfil o de estándares mínimos de un curador, porque sabemos que, como hemos dicho, no solamente la curaduría se ejerce teniendo un abogado, sino que además tiene un abogado especializado y que además tenga recursos para producir prueba oportuna, especializada, coherente, en fin, que el niño pueda tener su derecho a defensa lo más salvaguardado posible. A juicio suyo, ¿cuáles son las principales características de un abogado o una abogada que ejerce una curaduría en relación con niños y niñas que no podría faltar en un perfil de estos profesionales? Siempre a la lógica de la ley de garantía. Están afectando el derecho a expresión de la defensora.
Con consecuencias que pueden ser... Oiga, no, ministro, sí, solo si me permite, antes de abordar eso, quiero hacer una reflexión que me parece importante considerando que esta es una instancia organizada por una corte de apelaciones. Nosotros presentamos un recurso de protección por las listas de espera, por todos los niños, niñas y adolescentes que están en lista de espera en el país. Y ese recurso todavía no se resuelve. Pongo este énfasis porque creo que cuando hablamos de garantías fundamentales como es el acceso, que incluso ha sido resuelto por los propios tribunales de familia del país, porque los ingresos a los programas son dispuestos por jueces y juezas de la República, me parece que queda de manifiesto cómo también las acciones constitucionales debieran tener una celeridad acorde a aquello que está demandándose, más allá de la decisión, que puede ser acogerlo o no acogerlo, pero en el fondo, cómo en definitiva logramos también que en la línea de la interpretación que plantea la ley 21.430, donde se habla también de la priorización de aquellas causas y aquellos conceptos que se relacionan con los derechos de los niños, el foco debiera estar también puesto en cómo la intervención jurisdiccional tiene mucho que decir en relación con la posibilidad de asegurar el ejercicio efectivo de derechos, como en el ámbito de la protección que ha sido dispuesta incluso por tribunales de la República. No podía, me parece, dejar pasar la oportunidad para poder mencionarlo desde ese punto de vista, ¿no? Insisto, independiente del resultado final de la acción. En relación con lo que se pregunta, obvio, y me imagino que surge para todos quienes están acá la inquietud legítima de cuáles son los parámetros que nosotros hemos considerado. Yo hago presente, ministro, que disponibilicé en el chat el link del capítulo al que hacía referencia, ¿no es cierto?, del informe anual, para efectos de que puedan tenerlo ahí quienes quieran revisarlo. Y ahí nosotros abordamos, primero, por ejemplo, una lógica que tiene que ver con la universalidad del acceso a esta garantía, que es la gratuidad, ¿no? Pero también la accesibilidad, la adaptabilidad y aquellos conceptos que se relacionan con la especialización específica en derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y lo que involucra su defensa en instancias judiciales o administrativas. La especialización desde ese punto de vista nos parece que se relaciona muchísimo con el conocer aquello que involucra en términos de la Convención sobre los Derechos del Niño, las exigencias que imponen a los estados los derechos que ellos y ellas tienen aquí consagrados, ¿no? En esa línea, no parece que cualquier abogado pueda ser apto para representar los intereses de niños, niñas y adolescentes. Necesita una representación letrada que sea adecuada, que conozca desde esa perspectiva y conforme a lo que también plantea la observación general número 14 del comité, que propenda la participación de los niños, niñas y adolescentes de manera directa o a través de ellos en los propios procesos judiciales y administrativos, que involucre, por tanto, una consideración muy clara de lo que exige y demanda el debido proceso en relación con niños, niñas y adolescentes, o sea, teniendo como principios fundantes aquellos que plantean la Convención, donde el interés superior del niño cobra una particular relevancia, y por lo tanto, debiesen cumplir toda representación jurídica, al menos las características esenciales que nosotros describimos en este documento, como ser personal, o sea, concebir y tratar a ese niño como un sujeto de derecho, no como parte de un grupo determinado, sino que en su contexto individual, cumplir con conocimientos con enfoque de derechos humanos y de ciclo vital, es ahí donde ponemos foco en la alta especialización, que debe asegurarse esta prestación a todo niño, niña y adolescente en términos de gratuidad, y de acceso universal, o sea, cualquier niño que lo requiera, y por lo tanto estar concebida también como parte de ese grupo de los derechos sociales o de segunda generación que implican y demandan una asignación presupuestaria efectiva para asegurar el goce a todas y todos. Ponemos y destacamos la especialización puesta no solo, insisto, en el desafío que representa para el abogado o abogada, sino que para esta intervención que para nosotros en triada es lo mínimo que debiera satisfacer el conocimiento acabado de quién es ese niño, su familia y su contexto. Y por lo tanto, a través de ese trabajo interdisciplinar, lograr producir precisamente prueba de calidad para entregar a un juez o jueza que deberá resolver acerca de su situación eventualmente, o para la oficina local de niñez que deberá
en el contexto de protección administrativa, tomar definiciones también en relación con un programa de intervención de ese niño o niña. Yo diría, o me quedaría en esos conceptos, sin perjuicio de que obviamente me parece que el poder hacer el énfasis en que sea el niño quien también, a través de esta especialización de su abogado, pueda participar y tener claridad de lo que el proceso está implicando para él o ella, resulta particularmente crucial en consideración a los derechos que tanto la Constitución, la Convención y ahora la Ley de Garantía le aseguran. Muchas gracias, profesora. Bueno, en honor al tiempo, agradecer, vamos allá a ir cerrando. Voy a dejar, ¿cierto?, señor presidente, para que pueda, si gusta, dar sus palabras al término. La subsecretaria escribió al chat que tenía otra actividad, no me permitió alcanzar a despedirla. Agradecerle a ella y en especial a la defensora de la niñez que siempre está disponible para este tipo de trabajos y alentarlos. Como ustedes ven, hay un trabajo gigantesco que hacer y que en gran medida creo firmemente que parte necesariamente de los equipos locales que podemos levantar necesidades, porque sabemos que los cambios no van a venir desde el nivel central muchas veces, sino que hay que partir desde lo más pequeño para poder ir ampliando capacidades y conocimientos. Acá en la zona defensora, como se lo he hecho saber en otras ocasiones, hay un grupo de jueces, juezas, consejeros, consejeras y funcionarios muy motivados, pero además lo importante es que hay una corte partiendo por su presidente que estamos totalmente alineados a la lógica de la infancia protegida. Así que creo que también es un espacio propicio para que los equipos como el suyo puedan contar con nosotros y con toda la disponibilidad desde la región para todo el trabajo que sea necesario. Desde mi parte, muchísimas gracias, señor presidente. Sí, don Héctor tiene que activar el micrófono, perdón. ¿Se activan el audio del ministro Troncoso, por favor? Ya, ahí estamos. Sí, señor. Me tenían silenciado mis derechos. Bien, yo me congratulo mucho de esta actividad. No es habitual que uno parta con sobre 170 personas, que cuando han transcurrido prácticamente 2 horas haya todavía 140 participantes conectados, lo que demuestra efectivamente el acierto en la elección de las personas que han concurrido el día de hoy, cuyas intervenciones han sido extraordinariamente interesantes. Yo agradezco a ambas panelistas, las felicito por lo interesante de sus exposiciones, por lo desafiante de los conceptos que han sido aquí vertidos, que nos invitan a todos a reflexionar y nos llama a la acción para la adecuada implementación de la ley de garantías y sobre todo de los principios que la informan a la luz de la Convención de los Derechos del Niño. Le agradezco a todos los participantes el interés que han demostrado en esta y en otras actividades que se han realizado desde esta Corte de Apelaciones. Los dejo invitados para próximas actividades que podamos hacer, para hacernos llegar también sus inquietudes en el mismo sentido, para poder canalizarlas a través de las posibilidades limitadas, pero que de todas maneras tenemos, y particularmente al ministro Pulgar por la organización y la implementación de esta charla conversatorio, ¿no? Muchas gracias a todos y los despido para que cada uno pueda volver a sus actividades habituales.